Y son bienvenidos los hermanos aquí a este lugar. Muy bien, ahora sí vamos a lo que principalmente hemos venido, a la palabra del Señor. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 18, el verso 4, una vez más. Apocalipsis capítulo 18, el verso 4. Y entramos a lo que es lo más importante, porque la palabra es vida. ¿Tienen todos? Dice así la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Repetimos, y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios bendiga su palabra, tomen asiento. Bendito el nombre del Señor. Voy a estar continuando para los años 64 y 65 y espero que el Señor me vaya guiando, ya que tenemos personas por primera vez en este lugar, y espero que el Señor vaya guiándome en las cosas que voy a ir compartiendo. Sé que es un tema muy tremendo lo que estamos estudiando ya por un mes casi, y estoy tratando de terminar en esta mañana. Parece ser un tanto difícil que pueda terminar, ya que hay mucho, pero trataré de ser lo más rápido posible, espero me haga entender, pero en la guianza del Espíritu Santo. Pero estaré tomando ahí en los años 64 y 65. Hay algunos extractos muy tremendos que no puedo pasarlos por alto, para que vayamos captando, entendiendo claramente. Por ejemplo, del mensaje de la unidad, año 62, ahí hay algo muy tremendo, y está diciendo: y ustedes no están en yugo con organizaciones. Y está hablando a la novia de Jesucristo, a la iglesia con I mayúscula, porque hay dos iglesias. Y eso hay que entender, porque en la Biblia nos habla de dos tipos de cristianos, hay dos iglesias. Por supuesto, son dos grupos que llega el momento donde tienen que ser separados. Estamos hablando a través de toda la Biblia. Y bueno, de manera sencilla podemos ver en Mateo 25, las 10 vírgenes, por ejemplo. Ahí vemos dos iglesias representadas en 5 y 5. ¿Me está entendiendo? Eso es Mateo 25. Pero también en el libro de Apocalipsis podemos ver una iglesia que va a pasar la gran tribulación, pero encontramos en Tesalonicenses otra que se va en un arrebatamiento. Entonces todas estas cosas han estado escondidas realmente para nosotros cuando estuvimos en las denominaciones. Estas cositas estuvieron escondidas, no estaban reveladas, pero en su debido tiempo la gracia del Señor nos alcanzó y ahora podemos comprender con claridad estas verdades tremendas, estos misterios tremendos que ahora están revelados. Antes no lo sabíamos. No sabíamos que había dos iglesias. No sabíamos que una se iba a quedar a la gran tribulación y que la otra iba a subir en el arrebatamiento o el rapto. No sabíamos eso. Pero gracias a la revelación de esta hora podemos entender esas verdades. ¿Me está entendiendo? Ahora, aquí está diciendo: y ustedes no están, y él está hablando a este grupo de la novia, a esta iglesia con I mayúscula, porque la otra es iglesia con I minúscula. La iglesia que pasa la gran tribulación es la iglesia con I minúscula, y la iglesia que se va en el arrebatamiento es iglesia con I mayúscula. Esa iglesia con I mayúscula se le dice la esposa del Cordero en el libro de Apocalipsis, y en tipo está en el libro de Cantares. Ahora, entonces nos está incluyendo a nosotros y dice: y ustedes, o sea nosotros, no están en yugo con organizaciones.
no tenemos nosotros que estar en yugo con alguna organización, porque esta novia, esta iglesia con I mayúscula, es una iglesia separada. Es una iglesia que Dios separó de todo grupo denominacional u organizacional. Nosotros aquí no somos una organización, no somos una denominación. Somos un pueblo libre, independiente, para servir al Señor conforme su palabra, sin reglamentos de hombres. Entonces, está específicamente aquí hablando en este mensaje de la unidad, y ustedes no están en yugo con organizaciones. O sea, no estamos atados, enyugados. Usted sabe cómo es que dos bueyes hacen pareja, ¿no? Los enyugan y hacen pareja para cumplir un propósito. Entonces nosotros como iglesia no estamos enyugados o atados a alguna organización. Dice, ni el mundo tampoco. No están en yugo con organizaciones ni el mundo. Ustedes no están en yugo con ellos. No os unáis en yugo con ellos, dijo así el Señor, así dijo Él en su palabra. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Y como tenemos incrédulos también en las organizaciones, porque los incrédulos no solamente están afuera en el mundo, hermano. No. Están en las mismas organizaciones. Ahí están los incrédulos. Por eso es que no estamos enyugados con incrédulos, ni del mundo de afuera, ni dentro del mundo religioso, o sea, organizaciones. Bendito el nombre del Señor. Dice, vuestro yugo está con Cristo. Con Él sí estamos enyugados. A Él estamos atados para cumplir ¿qué? Un propósito que Dios tiene. Entonces, pero mire, este yugo no es un yugo de leyes difíciles, digamos así, de cumplirlas. No, este yugo es un yugo de amor. Es un yugo de amor. Nosotros servimos al Señor por amor a Él, no por una ley o una obligación. Aquí las hermanitas no visten así por obligación, no. Esto es por amor al Señor, porque el Señor así nos revela en su palabra. Y en sí es una revelación, por supuesto, en el alma. Entonces dice, vuestro yugo está con Cristo. Y Él es la palabra, por supuesto. Unidos en yugo al Señor Jesucristo. Si usted desea leer 2 de Corintios 6:14 y Mateo 11:30, para que usted pueda comprobar que está en la Biblia estas cosas. 2 de Corintios 6:14 y Mateo 11:30. La Biblia dice que en los posteros días habría iglesias, esto es tremendo aquí, sería como otra torre de Babel. Qué tremendo, ¿no? Una Babilonia moderna, una Babel moderna. La Biblia dice que así sería. Una Babilonia de confusión moderna. La Biblia profetiza que en el tiempo del fin tendríamos una Babilonia de confusión moderna. Y estaría en medio de organizaciones y denominaciones esta confusión, por supuesto. Ahora, esto es aquí algo muy tremendo porque la Biblia, vamos a Apocalipsis, cuando nos habla de Babilonia, lo cual significa confusión, la palabra Babilonia es confusión en sí, desde allá, desde el libro de Génesis, pero nos habla de una Babilonia en el tiempo del fin, según Apocalipsis 17, pero nos dice ahí algo tremendo, que dice que es un misterio. Mire lo que dice ahí. El verso 5 de Apocalipsis 17. Y en su frente
un nombre escrito, un misterio. Verá que aquí está hablando de Babilonia como un misterio. Y un misterio requiere revelación. ¿No es cierto, hermanos? Porque un misterio es un secreto, algo que está escondido, que necesita ser dado a conocer o revelado. Y si Babilonia, según aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 17, y específicamente en el verso 5, que dice que es un misterio, y luego dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Específicamente el verso 5 dice que Babilonia es un misterio que tiene que ser, por supuesto, revelado o dado a conocer. Y verá que aquí en sí no está revelado. En estas palabras que habla aquí de una mujer, específicamente o explícitamente no está revelado el misterio. ¿Por qué? Porque eso el Señor lo dejó para el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis, el escritor es Juan, por supuesto. Pero estas cosas que están aquí en misterio, el Señor prometió que lo revelaría en el tiempo del fin. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 10 del verso 7. Mire lo que dice Apocalipsis 10, el verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en el plan divino de Dios, Él quiso de esta manera revelar los misterios. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, si la Biblia nos menciona de un séptimo, es porque hubo un sexto, es porque hubo un quinto, porque hubo un cuarto, porque hubo un tercero, un segundo y un primero. ¿No es cierto, hermanos? Que debieron haber venido. Pero dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, eso significa anunciar el mensaje. ¿Qué dice ahí? El misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. El orden divino de Dios, si leemos en Amós capítulo 3 del verso 7, el orden divino de Dios para revelar sus misterios o sus secretos es a través de los profetas. Dios no lo ha hecho de otra manera. Todos los misterios de Dios siempre fueron revelados por los profetas. Eso está en Amós capítulo 3, el verso 7. ¿Me están siguiendo? Entonces, el misterio Babilonia, que no está revelado aquí en el libro de Apocalipsis, sino que el Señor prometió todos estos misterios, incluyendo Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que nos habla seguidamente, lo que acabamos de leer, el llamado, porque Apocalipsis 18 es el llamado a salir después que el misterio ha sido revelado. Apocalipsis 17 nos habla del misterio Babilonia, pero Apocalipsis 18 nos habla del llamado a salir de Babilonia. Pero no puede haber este llamado sin antes ser revelado el misterio. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo puede uno salir si no sabe de dónde tiene que salir? Si el llamado viene y dice, salgan de ahí, ¿pero de dónde? Tengo que entender y saber primero de dónde es lo que tengo que salir para salir. ¿No es cierto, hermanos? Y ese en el orden divino de Dios, Dios envía un profeta, un ángel, para revelar el misterio de lo que es Babilonia. Y luego sí, para los elegidos decirles, salgan de ahí. ¿Me está entendiendo? Tiene que primero revelar el misterio del Señor. Y luego, en el siguiente paso que da el Señor, es que salgan de ahí. No sé si me hago entender. Entonces, seguidamente Apocalipsis 17 y 18 está unido. Porque Apocalipsis 18 le sigue a Apocalipsis 17. Para eso Dios tenía que enviar un profeta.
en el tiempo del fin, porque dice el séptimo, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, o sea, en su totalidad el misterio, todo lo que estuvo en secreto sería revelado. El séptimo ángel concluye los misterios de Dios. Después de que el séptimo ángel dé su mensaje y revele todo el misterio, ya no quedan misterios por ser conocidos. Eso está en el plan divino de Dios. Así lo ordenó el Señor en su palabra. Entonces, como está diciendo acá, la Biblia dice que en los postreros días habría iglesias, sería como otra torre de Babel. Entonces, ¿quiénes son los que traen esta Babilonia moderna, esta confusión en el tiempo del fin? Iglesias. Las iglesias organizacionales, denominacionales son los que traen esta confusión. Ahora, pero ¿cuál es el misterio revelado? ¿Sabe? Las denominaciones, con todo el respeto que se merecen, han avanzado a entender el misterio Babilonia en parte, pero solo en parte. Pero la otra parte, porque el misterio tiene que ser dado a conocer de manera total y completa y clara. ¿No es cierto, hermanos? Por algo es revelar un misterio, cosa que quede claro, que no quede algo confuso o inentendible. Pero como Dios no prometió revelar sus misterios a los teólogos, el Señor nunca dijo eso. Pero de alguna manera, en el estudio teológico que tienen los grandes maestros, han avanzado a comprender, algunos, ¿no? Por supuesto, algunos nada más, de que Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica. Algunos han avanzado a entender el misterio Babilonia en parte, que Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica, la madre. Pero viene el séptimo ángel en el tiempo del fin y nos revela de una manera total y dice, no es solamente la Iglesia Católica, sino que también son las hijas. El misterio Babilonia no es solamente la Iglesia Católica, sino también las protestantes, porque dice que tuvo hijas. Por algo es madre. ¿Y madre de quién? Mujer representa iglesias en la Biblia. Si la Iglesia Católica es la madre, ¿quiénes son las hijas entonces? Pues las protestantes. Las protestantes son las hijas. Toda iglesia organizacional o denominacional es hija de la Iglesia Católica. Ahora, ese es el misterio que ha sido revelado en esta hora por el séptimo ángel, que no solamente la Iglesia Católica, sino sus hijas también. La madre y las hijas son el misterio Babilonia, de donde Apocalipsis 18:4 dice, salí de en medio de ella, de la organización, tanto de la madre como de las hijas, pueblo mío. Y aquí estamos. Aquí estamos una parte de ese pueblo mío que dijo el Señor en Apocalipsis 18:4. ¿No es cierto, hermanos? Porque hemos salido de la madre y también de las hijas. Y aquí estamos una parte. ¿Sí estamos entendiendo? Bendito el nombre del Señor. Entonces, la Biblia dice que en los postreros días habría iglesias, sería como otra torre de Babel. Estas tendrían apariencia de piedad, por supuesto, para engañar. Y negarán la palabra de Dios y la eficacia o el poder de su palabra. Así dice que serán estas iglesias, que tendrían apariencia de piedad, muy religiosos por fuera, pero que negarían la eficacia de la palabra, el poder de Dios, el poder de su palabra que transforma vidas, que cambia vidas, que muestra señales y maravillas. Negarían, dice eso. Y dice que dirían, eso fue solamente para los tiempos apostólicos, ya no para este tiempo. Negando así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no cambia.
Así dice que serían las iglesias en el tiempo del fin. Y traerían confusión. Eso es 2 Timoteo 3:5. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es el reino de Dios? Tenemos que pertenecer al reino antes de poder ser súbditos del rey. Por supuesto, antes de ser súbditos del rey, antes de estar sujetos o enyugados al rey, tenemos que pertenecer a su reino primero. ¿No es cierto, hermanos? Por eso es que la Biblia dice, creo que es el libro de Colosenses, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido sacados de las organizaciones y del mundo mismo, no a otra denominación, no a otra iglesia, sino al reino de Dios. Eso dice el mensaje de unidad. Ahora esto está acá tremendo. Mensaje acusación, año 63. Que el Señor nos ayude. Dice, miren, los espíritus no mueren. Estuve hablando un poquito con la hermanita que nos visita allá afuera. Los espíritus no mueren, siguen obrando de generación en personas. Y por supuesto no estamos hablando de reencarnación. ¿Ve lo que dice acá? Miren, pero ahora estos no permiten que la palabra los gobierne. ¿Será posible eso? Pero es posible, hermano. Así de tremendo e increíble. Dicen que creen la palabra del Señor, pero ¿cómo es posible que a la misma vez la nieguen? Estos no permiten que la palabra los gobierne. Así como fue en los tiempos de Jesús, porque Jesús era la palabra, el verbo hecho carne, San Juan 1:1. Jesús era la palabra en ese tiempo. Y esa gente, y no era la prostituta ni el borracho, sino los religiosos, las denominaciones de ese tiempo, fueron los que no quisieron que el Señor los gobierne. ¿Y cómo Él es la palabra? No quisieron que la palabra los gobierne. Por increíble que parezca, pero eso fue así y es así hoy. ¿Qué es lo que prefirieron allá en ese tiempo? A un Barrabás, a un asesino. ¿Fue así? Vea lo que dice, escuche. Pero ahora estos no permiten que la palabra los gobierne. Yo digo, cada uno de ustedes devuélvanse. Ustedes están mal bautizados. Ustedes están bautizados en la iglesia católica. Ahí saltan. Ahí es donde saltan. ¿Cómo es posible? Yo ya fui bautizado. ¿Cómo fuiste bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se les dice, ese es un bautismo católico. Ahí saltan. No. Pero es un bautismo católico. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nació del catolicismo. No nació de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva todos fueron miles. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Todos. Porque en ese nombre hay remisión de pecados. Hay un solo nombre dado a los hombres en quien pueden ser salvos. Todas esas escrituras. Y que en su nombre sería predicado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero ese bautismo original apostólico de la iglesia primitiva fue cambiado, sustituido por el catolicismo. Ese bautismo en el nombre lo sustituyeron por el bautismo en títulos.
Dicen que creen la palabra del Señor. Como dice acá. Yo digo, cada uno de ustedes devuelvan si ustedes están mal bautizados. Ustedes están bautizados en la Iglesia Católica. Tienen que bautizarse de nuevo. Ahí saltan. Es que si no estás bautizado correctamente, pues tienes que bautizarse conforme a la Biblia. Se pudiera hablar mucho. ¿Cómo fue sustituido y cambiado? Y eso lo llevamos a través del libro de Apocalipsis inclusive. ¿Cómo es que cambiaron el nombre? Antes lo defendían y murieron por ese nombre, según el libro de Apocalipsis capítulo 2. La iglesia primitiva, pero después lo sustituyeron, lo cambiaron. Negaron el nombre a través de las edades. Ese bautismo original se perdió. Cuando la Iglesia Católica empezó a tomar el control del mundo, la verdadera doctrina original fue desvaneciéndose. Por eso es que Dios a través de las edades fue restaurando su verdad, sus verdades que se perdieron. ¿Me está entendiendo? Para eso Dios envió mensajeros. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y escribe al ángel. Y escribe al ángel. Y escribe al ángel. Dios les entregaba un mensaje en cada tiempo, en cada edad. Y cada ángel trajo una verdad a luz. Restauró una verdad. Por ejemplo, Martín Lutero fue el ángel de la quinta edad de la iglesia. Él restauró una verdad de Dios que se perdió. ¿Cuál fue esa verdad? El justo por la fe vivirá. Aunque lo demás estaba equivocado, por supuesto, porque no era el tiempo de la revelación total de la palabra. La revelación total y completa de la palabra sería restaurada en el tiempo del fin por el séptimo ángel. Pero a través de las edades, verdades venían siendo restauradas. ¿Me está entendiendo? Después envió el Señor a Juan Wesley con otra verdad de Dios, el mensajero de la sexta edad de la iglesia. Restauró otra verdad. ¿Cuál era esa verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y así vinieron los pentecostales y restauraron otra verdad de Dios, la restauración de los dones. Pero cada una, aunque restauró una verdad, al organizarse, se estancaron y murieron. Siempre fue así. Cada vez que se organizaron, el Señor las dejó. Y Él avanzó con otros hombres. Tomó a otros hombres del Señor para seguir avanzando con la restauración hasta su totalidad. Y estamos en esta hora viviendo en la restauración de la palabra en su totalidad. Qué hermoso saber eso. Ahí estamos, hermano. Aquí es toda la palabra. Nosotros creemos aquí toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, porque creemos que la palabra es Dios mismo. Dios y su palabra son uno y nada podemos negarla. La tomamos toda de Génesis a Apocalipsis. Pero entendemos también que hay misterios que estuvieron ocultos desde el mismo Génesis, como el pecado original, por ejemplo. Todos han dicho que Eva se comió manzana. La Iglesia Católica enseñó eso, totalmente equivocados. Era un misterio que tenía que ser revelado y para eso envió un profeta. Porque ese es el plan original de Dios, que sus misterios siempre los revelaría. Lea usted Amós 3:7, a través de sus profetas. La Iglesia Católica enseñó el pecado original, que Eva dice que se ha comido manzana o alguna otra fruta. La Biblia ni siquiera dice fruta. Los protestantes avanzaron un poquito. No, fue la desobediencia y hasta ahí se quedaron. No entendieron el misterio, el tremendo misterio del pecado original. Pero vino un profeta en el tiempo del fin y nos revela lo que en verdad aconteció en el huerto del Edén. Y no es simplemente desobediencia, como dicen los protestantes, ni que se comió manzana, como dice la Iglesia Católica. El misterio está revelado, está claramente identificado, está conocido
pero para eso se necesitó un profeta. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de conocer todos estos misterios que estuvieron ocultos, ahora están revelados. Qué tremendo Apocalipsis 6. Los 7 sellos, cómo es que estaban también ocultos en misterio en el libro de Apocalipsis. Por eso es que el orden divino es un profeta para revelar esos misterios. Ahora los 7 sellos están revelados. Por eso es que conocemos el misterio Babilonia, porque los 7 sellos están revelados. Si no, no conociéramos el misterio completo de Babilonia. ¿Qué está diciendo acá? ¿Quién es usted para decirnos eso? No soy yo, es la palabra. Pero yo le digo a usted, nosotros, no me importa lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. Por supuesto, es lo que la Biblia dice. Porque Mateo 28 y Hechos 2 no se contradice. Por favor. ¿Cómo fue bautizado usted? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está la Biblia? En Mateo 28, 19. ¿Y por qué Pedro dijo en Hechos 2:38 en el nombre de Jesucristo? ¿Y por qué dijo Pablo en Hechos 19 en el nombre de Jesucristo? ¿Se contradice la palabra? No, es que nosotros hacemos caso a lo que Jesús dijo, no lo que Pedro dijo. Por favor. Cuando Dios revela esas cosas, escritura se une con escritura. El Señor Jesús y Pedro no se contradicen, están diciendo lo mismo. Pablo dijo lo mismo. Pero eso se ve cuando Dios revela. Cuando Dios da el entendimiento al alma del creyente. La palabra del Señor no se contradice en ninguna parte. Porque si es Dios mismo, ¿cómo se va a contradecir Dios mismo en su palabra? Él no se contradice. Los hombres hacen que se contradiga la palabra con su mente humana. Por eso es que Dios tiene que revelar. Entonces no encontramos contradicción alguna en la Biblia. No existe. Escuche. No me importa lo que usted crea, es lo que la Biblia dice, pero nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a eso. ¿Usted lo hará o se encuentra bajo el juicio de esta Biblia? Qué tremendo, porque cualquiera que le quitare, eso es Apocalipsis 22, 18 y 19, cualquiera que le quitare o le añadiere una sola palabra, asimismo será quitada su parte del libro de la vida, ya sea ministro, clero o lo que sea. Usted tiene que venir bajo la autoridad de esta palabra, porque esta palabra tiene autoridad sobre todas las autoridades ministeriales que existen en el mundo. La palabra de Dios es la primera autoridad y máxima autoridad para el verdadero creyente. No es un apóstol, no es un pastor, no es un presbítero, no es un obispo, no es un papa, no es un cardenal, es la palabra de Dios, la primera autoridad. Porque la palabra es Dios. La Biblia dice que es Dios. No permitiremos que gobierne sobre nosotros. Ellos toman sus credos y sus denominaciones y sus cosas pequeñas e insignificantes en las cuales ellos creen y que han sido adoptadas por los concilios de hombres y toman eso en lugar de la palabra de Dios. Increíble, pero cierto. ¿Qué hicieron allá en los tiempos de Jesús? Tomaron a un Barrabás, a un asesino, en lugar del Hijo de Dios. Allá en el día de la primera crucifixión. Y hoy en día están tomando la palabra de algún hombre, la cual es una mentira y es el camino de muerte, y rechazando tomar el camino de la vida, la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero eso hacen. Qué tremendo. A mí me parece increíble, hermano.
Yo condeno a esta generación y la acuso en la palabra del Señor, que ellos están equivocados, son culpables de crucifixión o por intentarlo. Ellos claman por un avivamiento por todos lados. ¿Cómo van a tener un avivamiento cuando la propia palabra no puede obrar a través de la gente? Me gustaría que alguien me contestara eso. ¿Cómo puede ser cuando ustedes niegan el mismo avivamiento en sí? Bien hablaron los profetas de ellos, apariencia de piedad. Sus propias apariencias en el pasado negaron la palabra de vida. Sus propias apariencias hoy les niegan la cosa que sí puede traerles un avivamiento. Sus credos y apariencias, sí Señor. Ellos toman la denominación y sus credos en lugar de la palabra. Y eso crucifica su palabra y la hace sin efecto para el pueblo. Qué tremendo, ¿no? No quiero entrar más en eso. Seguimos avanzando, hermanos, acá. Él viene con las nubes de gloria, como fue visto en el monte de transfiguración. Eso es Mateo 17:4. Monte de la transfiguración. Y sus vestidos estaban brillando con el poder de Dios que le cubría, y todo ojo le verá. Eso quiere decir, esto aquí no es el rapto, esto es cuando Él venga a tomar su debido lugar como gobernador del mundo. Entonces es cuando aquellos que le han traspasado, ¿cómo es que se le puede crucificar una vez más al Señor Jesús? ¿Cómo es que se le puede nuevamente crucificar al Señor? Él es la palabra. Dice acá esto. Entonces es cuando aquellos que le han traspasado con sus credos y doctrinas denominacionales se lamentarán. Y toda la gente llorará atemorizada por causa de Él, el cual es la palabra. Qué tremendo cuando Él mismo venga a recompensar. ¿Qué de aquellos que le han crucificado en el tiempo del fin con sus credos y doctrinas denominacionales? Porque así se le crucifica una vez más al Señor, con credos y doctrinas de hombres. Vamos al año 64. Perdiendo ustedes su dominio de la palabra y aceptando credos y autoexaltación por persuasión del hombre. Los hemos visto que se sueltan del gran Espíritu Santo. Hemos visto a los pentecostales hacer lo mismo. Y ustedes lo ven, cuando ellos se organizan, mueren. Está comprobado a través de todas las edades. Cada vez que una iglesia se organizó, murió. O sea, el Señor los dejó ahí. Y nunca más tuvieron un avivamiento. Nunca. No hay manera de regresar. Nunca la ha habido y nunca la habrá. Si se vuelve a repetir nuevamente las cosas, el Señor tiene que actuar, como decía el día de ayer, de la misma manera. Dios está en contra de esa cosa. Realmente es pecado. Dice que en los últimos días Él diría: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Esa escritura de Apocalipsis 18 es para nuestro tiempo, hermano. Cuando el misterio sea revelado de lo que era Babilonia, entonces después de eso es el llamado a salir. Si no, ¿de dónde va a salir? Si la Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde? ¿Cuál es ella? Tiene que ser revelado el misterio. Y como a nosotros ya nos fue revelado el misterio, entonces nosotros salimos. ¿No es cierto, hermanos? Y somos un pueblo libre, independiente. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no toquéis sus cosas inmundas, y yo os recibiré. ¿Cuáles eran esas cosas inmundas? Los credos y doctrinas hechas por el hombre. Esas son las cosas inmundas delante de Dios. Como Usías, ¿qué quiso hacer? Él quiso tomar el lugar de un oficio ungido, el oficio ungido de Dios, Usías.
Quiso usurpar esa autoridad porque era un hombre importante. Hemos visto estas organizaciones al estilo propio alejarse de todo lo que es Dios y querer tomar el oficio de la iglesia ungida. Y por los credos nos enteramos que están muertas en incredulidad y nunca se volverán a levantar. Morirán en el campo de leprosos con el resto de ellas, así como Usías. ¿Ven eso? Hombres sensatos, hombres que creen las escrituras, ven eso. Si usted es nacido de Dios, usted lo ve. Si no ha nacido de Dios, no va a ver, hermano. No va a ver cómo están actuando las organizaciones en contra de la palabra de Dios. Qué lindo esto que dice acá. Hombres sensatos, hombres que creen las escrituras, ven eso. Si usted es nacido de Dios, usted lo ve. Si no, no, va a estar unido a una organización defendiendo los credos y los dogmas, las doctrinas hechos por el hombre. Ahí va a estar defendiendo. ¿Por qué no ve? Ahora, dice Dios, iba a usar la tierra y ella estaba completamente en tinieblas. El Espíritu de Dios habló y dijo, sea la luz. Estamos en Génesis 1. Y Él separó la luz de las tinieblas. Y desde entonces ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. Mire, Dios es un Dios separador. Dios es un Dios separatista. Desde el mismo Génesis el Señor empezó a separar, a separar, a separar. ¿Fue así? Así fue. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra en el principio. Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Por tanto, Él tenía un motivo para eso. Por supuesto que el Señor tiene un propósito, un motivo para separar la luz de las tinieblas, para separar su verdadera iglesia de las organizaciones. Es porque tiene un propósito. ¿Y por qué cuando ella dijo que este José era su padre? Rápidamente la palabra de Dios, estamos en Mateo 12:46, dice que María dijo que José, tu padre y yo te estábamos buscando. Qué error, ¿no? Qué error de María. Qué error de la Virgen María al decir esas palabras. ¿Quién se da cuenta de eso, hermano? Pero fue un error lo que dijo María. Él fue separado, está hablando de Jesús. Él era la palabra y la palabra corrigió el error. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Si no era José el padre. Y María dice así, tu padre y yo te estábamos buscando. ¿Cuál es mi padre? José. No. Así mismito. Mujer representa iglesias en la Biblia, no olvide. Asimismito las organizaciones cometen sus grandes errores, así como María. Pero la palabra es la que corrige. Enseguida el Señor Jesús, siendo la palabra, corrigió. Por eso es que eso no tiene nada que ver donde esté el error, hermano. Así esté en papá, esté en mamá o donde sea que esté. La palabra de Dios corrige el error, no importa dónde esté. Ese no era tan solo aquel niño de 12 años, esa era la palabra de Dios hablando por su boquita de niño para corregir el error, separando, como Él hizo en el principio, las tinieblas de la luz, la mentira de la verdad, la muerte de la vida. Dios siempre está separando. Es una separación. La palabra siempre requiere una separación completa y total, no importa de lo que sea. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre una mentira, la mía sea veraz. Siempre durante las edades ha sucedido esto mismo. Es una separación. Él siempre separa a su pueblo de la incredulidad. Él lo hizo en el principio, Él lo hace igual hoy. Cada uno de los profetas fue separado de la incredulidad. A nosotros nos toca de igual manera, hermano.
De igual manera, es lo mismo. Si la iglesia denominacional hoy tan solo pudiera reconocer, escuche esto, ¿por qué están siendo condenadas y sus miembros huyendo de ellas? Como Israel de Egipto. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Egipto del Antiguo Testamento representó no solamente al mundo de pecado, sino también a las denominaciones? Y aquí lo está también diciendo. Si la iglesia denominacional hoy tan solo pudiera reconocer por qué están siendo condenadas, porque la palabra las condena, no el hombre, sino la palabra misma, y sus miembros huyendo de ellas, como Israel de Egipto. Si las denominaciones tan solo dejaran de condenar esas cintas y las oyeran, porque ahí está la palabra del Señor revelada, y usted, predicador, escuchando esta cinta, oiga, si usted tan solo reconociera la hora en que está viviendo, si usted tan solo reconociera la señal de la hora, usted vería por qué la gente está huyendo de esas denominaciones. Es el Espíritu del Señor llamando. Es el Espíritu del Señor llamando. Esto no es obra de algún hombre, es el Espíritu del Señor, porque así Él ya dijo en su palabra, que así sería en el tiempo del fin. Ningún hombre puede venir a mí, dijo Jesús, a menos que mi Padre le traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Tiempo pasado me ha dado. La verdadera traducción ahí es me ha dado, tiempo pasado. ¿Cuándo es lo que Dios dio a Jesucristo? Antes de la fundación del mundo mismo. El Señor antes de la fundación del mundo mismo nos eligió para ser parte de Cristo. Ahora entramos al año 65, hermanos. Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Qué tremendo, Dios bendito, qué tremendo. En los años 65, mire usted cómo va remachando de una vez ya. En los años 65 el santo profeta de Dios va remachando de una vez a estas organizaciones, porque están enviando miles de almas al infierno, hermano. Eso están haciendo. Por eso la voz del ángel dijo: salid en medio de ella, pueblo mío. Por algo es que el Señor está haciendo este llamado, hermano. Por algo es, porque les están llevando a la destrucción. Año 65 estamos en la cúspide del ministerio. Con la luz más plena está hablando estas cosas. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. ¿Y qué simiente de discrepancia? La simiente del maligno. Es la simiente de la línea del diablo. Son hijos de Caín, en otras palabras, más entendibles. Caín es la simiente de la serpiente. Es hijo del diablo espiritualmente y físicamente de la serpiente. Y viene una línea genealógica de Caín. Por eso es que Jesús a los fariseos, ¿cómo les dijo? ¿Cómo es que les dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre. ¿Así les dijo? Así les dijo. Les reveló su procedencia. Por eso queréis matarme, dijo. Porque vuestro padre ha sido homicida desde el principio. ¿A quién se refería? Pues a Caín. Todos estos misterios han sido revelados, hermanos. Hay dos simientes ahora en el mundo. Están mezcladas, por supuesto, pero los hijos de Dios tienen que darse a conocer. Cuando el Señor se manifiesta, ellos también se manifiestan creyendo su palabra. Ellos pueden ver a Dios cumpliendo su palabra y ellos dicen amén a la palabra cuando ella es vindicada. Pero la simiente de Caín va a negarla, no la va a aceptar, la va a rechazar, así como esos fariseos en los tiempos de Jesús.
¿Le creyeron a Jesús? No. ¿Creyeron su mensaje? No. Así mismo es hoy. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica ha pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Escuche esto. Eso estorba y sofoca el trigo, no le deja crecer, hermano. Porque están en nuestro medio esa cizaña. Esos incrédulos están sofocando e impidiendo el crecimiento del trigo, la simiente de Dios. Por eso es que tiene que llegar el momento de una separación. Llega el momento. La Biblia dice que serían atados en manojos. ¿No es cierto, hermanos? Y el trigo recogido al alfolí. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Y luego hallamos acá en el libro de Mateo capítulo 13 que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. En este año cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. Qué tremendo, ¿no? Dios no la honrará, no puede. No se puede mezclar, ciertamente no lo hará. Es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar, tiene que ser la cosa genuina, simiente de discrepancia. Estamos avanzando con algunos mensajes. Otro mensaje. Ahora, escuche, esto es muy bonito acá. Dice ahora, yo soy un segregacionista. ¿Qué decíamos en el primer tema? Que Dios segrega. Dios no divide, segrega, que es diferente. Dios separa, no divide. Los hombres dividen, pero Dios segrega o separa. Y acá está diciendo, dice que el profeta es un segregacionista. Dice, yo soy un segregacionista. Y yo me considero igual, hermano. Yo soy un segregacionista, porque yo creo que la palabra del Señor hace eso, segrega. Dios es un segregacionista. Escuche, porque no me importa cuánto discutan ellos, uno no puede ser un cristiano y ser un integracionista. Así exactamente, Dios aún separa sus naciones. Él separó su pueblo. Salí de entre ellos. Él es un segregacionista. ¿Qué dice que es Dios? Un segregacionista. ¿No le separó al pueblo de Israel también de las otras naciones? Sí, Señor. Y lo mismo hace el Señor con su iglesia. La segrega, la separa. Él es un segregacionista. Ni siquiera, no toquéis sus cosas inmundas. Él sacó a Israel, esa raza judía, de todas las razas del mundo. Él es un segregacionista. Pero yo no creo que ningún hombre deba ser un esclavo. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Y toda organización esclaviza. Toda organización es como una jaula. Toda, sin excepción. Yo no creo que uno debería gobernar sobre el otro, ninguna raza, color, ni nada. Pero hay una segregación, escuche. Pero hay una segregación. La novia de Cristo está segregada de las demás iglesias. ¿Está claro? Por favor. ¿Está claro? Y exactamente es lo correcto. La iglesia natural y la iglesia espiritual. La iglesia carnal, la iglesia palabra. Esos son los dos lados, hermano. La organización en un lado y la palabra es del otro lado. Y Dios segrega, separa. La novia saca de la iglesia. Otro mensaje.
¿Alguna vez ha visto un águila comprometerse? No, Señor. En él no hay esa debilidad. Algunos les veo con esa debilidad. Tan neutros, dice. ¿No les ha sido revelado el misterio entonces? ¿No veíamos el día de ayer lo que tuvo que hacer el mismo profeta? ¿Y ese predicador? ¿Qué hago, hermano Branham? ¿Qué hago? ¿Tendré una congregación? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así le dijo. Entonces no tengas miedo, joven predicador, salir de esa denominación. Predica la palabra y las águilas seguirán. Ni tampoco existe en un cristiano genuino. En él no hay esa debilidad. Él no es flojo. Escuche. Él cazará hasta encontrarlo. Cazará, buscará el alimento. ¿Dónde está el alimento? Es que es un águila. ¿No es cierto, hermanos? No va a estar conforme ahí entre los pollos comiendo estiércol con la gallina. ¿No ve que hay un cuento, no? De un huevo de un águila que empolló una gallina. Y cuando reventaron, pues el águila era el pájaro raro entre esos pollos. Pero para no morirse de hambre, pues ahí tenía que estar él también picoteando con los pollos. Y la gallina cló, cló para acá, pues el aguilucho no entendía la voz de ese cló, cló, porque las águilas no hacen así, ¿no es cierto, hermano? Y para no morirse de hambre tiene que ir a comer juntamente con sus pollos. Pero un día dice que su madre le vino buscando. Su madre le vino buscando de los aires y pegó el grito. ¿Dónde estás, hijo? Así nosotros, hermanos, también estuvimos en esas gallinas denominacionales, en esas organizaciones, cuando vino el gran águila, el mensaje de la hora, y con su voz nos llamó: salí de ella, pueblo mío. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Es el cuadro perfecto. Él cazará hasta encontrarlo. Amén. Sí, Señor. Él encontrará su carne. Él quiere maná fresco. Él irá abajo y cavará hasta encontrarlo. Él volará alto y más alto. Y si no hay en este valle, Él subirá más alto. Entre más alto uno va, más puede ver. ¿No es cierto, hermanos? Dice que el águila tiene esa característica. Sus ojos son especiales, que puede ver desde kilómetros de altura a una hormiga abajo. Así es un verdadero elegido de Dios, la simiente predestinada. Mientras más alto se eleva en las cosas espirituales, más puede ver. Así es. Así que es tiempo para las águilas de este día que comiencen a volar más alto y escarbar en las promesas de Dios. Y no vivir de comida de buitre que ya ha sido matada años atrás. Sálgase de eso. Ese es el llamado a salir. Sálgase de eso. ¿Cree usted que en esas organizaciones les van a enseñar algo nuevo? No. Ellos ya tienen ahí sus doctrinas y no salen de ahí. No van más. ¿Por qué? Porque el Señor ya no lidia con ellas. Dios ya les dejó. Están en tinieblas espirituales. Dios ya no les revela nada nuevo. Les ha sido quitada la luz. Amén. Por eso sálgase de eso. Venga a la luz de la hora, al mensaje de la hora, donde Dios está bendiciendo con su revelación. Otro mensaje: ellos no tienen que decir dos cosas, solo tienen que decir una. Eso es todo. Esa es rebelión allí mismo. Qué tremendo, ¿no? Si tan solo una escritura la negamos, ya estamos en rebelión con el Señor. Si tan solo un verso de la Biblia la negamos, la rechazamos, estamos ya en plena rebelión con el Señor. ¿Cómo nos vamos a atrever, hermano, nosotros a negar una sola palabra del Señor? Jamás podemos hacer eso. Pero ¿y si lo hacemos? Estaríamos en rebelión con el Señor.
Eso está diciendo, esa es rebelión allí mismo. No pueden decir que uno no tiene ojos, no tiene oídos. Uno tiene que tomar todo el cuerpo, toda la palabra, porque la palabra es Dios mismo y Él tiene ojos, Él tiene cejas, Él tiene oídos, Él tiene todo. Dios es completo en su palabra. Él tiene ojos, Él tiene nariz, Él tiene todo. Y si negamos un solo verso de la Biblia, estaríamos quitándole una parte al Señor. ¿Está entendiendo? Estoy yendo rápido, hermanos. El llamado del Espíritu Santo, salí de ella. No seáis partícipes de su dogma denominacional. Mientras él se ríe y menosprecia la palabra de Dios de este día. Porque Dios no puede ser burlado. Solo recuerden, ella la va a pagar. No se preocupen. Ella la va a pagar. La Biblia dice en Efesios 4:30, si ustedes quieren anotar, Efesios 4:30, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ellos no pueden burlarse y reírse y decir estas cosas y salirse con la suya. Como pan sobre las aguas regresará. Otro mensaje. Y miembro de iglesia. Escuche, qué tremendo esto. ¿Ve lo que está diciendo acá? Y miembro de iglesia, ahora lo está hablando individualmente. Por eso a los años 65, hermano, esto ya es bien claro acá, bien específico. Antes en los años 50, 40 no era tan específico, porque era como Eliezer buscando a Rebeca recientemente, como lo hablamos en los primeros temas. Son las figuras y los tipos perfectos. Eliezer representa al mensajero, Rebeca la novia de Jesucristo y la familia de Rebeca a las denominaciones. Así eso es perfecto. Entonces acá está diciendo y miembro de iglesia. Si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios, de su palabra, sálgase de ahí. ¿No está diciendo que nos quedemos nomás ahí? Se están dando cuenta que son una organización y siguen ahí. ¿El profeta salió? Salió. ¿Ese predicador salió? Salió. ¿Nosotros salimos? Salimos. ¿Y por qué volver de nuevo? Eso es no entender. Por eso, tomar citas aisladas, nos vamos equivocadamente. Tenemos que entender en su contexto general esto. Por eso, para los años 65, qué tremendo lo que el profeta está condenando de una manera total las organizaciones y del llamado a salir. Y métase en Cristo, o sea, la palabra. Esa es una advertencia solemne. Nosotros no sabemos a qué hora. Otro mensaje. La Biblia dice, no se unan con los incrédulos, no se unan en yugo con ellos, en nada. ¿En esto sí? En nada. Si ellos no lo creen, apártense de ellos. Ven, salid, apartaos, dice el Señor. ¿Quién dice eso? Y yo os recibiré. Ven, no toquéis lo inmundo. Eso es correcto. Esa inmundicia de ellos contra la palabra. Y cosas así, apártense de eso. No la escuchen. Más claro todavía. Pero como están escuchando, como Eva le escuchó al diablo, ahí están. Neutros, dice. Así están, igualitos están. Igualitos a la primera Eva. Porque la Eva original del último tiempo no va a ser como la Eva que fue engañada. No, Señor. La Eva del tiempo del fin no va a ser engañada. No, Señor, porque ella es la palabra. Ella llega a ser la palabra misma. Y la palabra no se mezcla con credos de hombres. Ténganme un poquito de paciencia, hermanitos.
No toquéis lo inmundo, eso es correcto. Esa inmundicia de ellos contra la palabra y cosas así, apártense de eso, no la escuchen. Otro mensaje. Aunque seamos metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales, o lo que seamos, todos somos iguales. Así dijo un falso profeta llamado Balaam. Nosotros no somos iguales. Contradecimos esa enseñanza equivocada. No somos iguales. Los moabitas y los israelitas allá no eran iguales, aunque un falso profeta dijo, sí somos, sí somos. Pero esas cosas están en tipo. Todas esas cosas están en figuras, en tipo para lo que está sucediendo ahora, de forma espiritual. Allá fue físico, pero hoy es espiritual. Así es como lo tenemos que ver. Entonces está diciendo acá, nosotros no somos iguales. Esta iglesia no es igual a la metodista, a la pentecostal, a la bautista. No somos iguales. Esta iglesia aquí no es una organización, no es una denominación. Por eso es que no somos iguales. Ustedes son un pueblo separado, somos un pueblo separado. Santo ante el Señor, dedicados a la palabra y al Espíritu de Dios para dar fruto de su promesa para este día. Y no son igual que aquellos. Yo sé que eso es bastante fuerte, pero de todas maneras es la verdad. Consagrados para un servicio en estos últimos días, salí de entre ella. Ahora, escuche, la enseñanza de Balaam, no la profecía de Balaam, eso estaba correcto, ese era Dios. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaam estaba exactamente bien, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción de Dios no hablaría ninguna otra cosa, y Dios la vindicó. Vea, aún un falso profeta fue vindicado al probar que era la verdad, pero fue la enseñanza de Balaam donde estaba lo falso. Fue la enseñanza de Balaam lo que estaba lo falso, no en su profecía, porque como era un profeta, las profecías que él daba estaban correctas. Y aún profecías que él dio todavía no se cumplen y tienen que cumplirse. Pero la enseñanza o la doctrina, en otras palabras, más entendibles, fue lo que le hizo falso a este hombre. Ahora comparen eso con Mateo 24, ungidos, pero su enseñanza es falsa. Ah, qué tremendo, ¿no? ¿Qué le convierte a un hombre en un falso profeta, en un falso apóstol, a un falso pastor, un falso evangelista? ¿Qué? Su doctrina, su enseñanza. Eso. Ahora comparen eso con Mateo 24, ungidos, pero su enseñanza es falsa. Eso de Trinidad y todas esas cosas así erradas, anticristo, qué tremendo, ¿no? Porque anticristo es antipalabra, porque Cristo es la palabra. Y una enseñanza contraria a la palabra es una enseñanza anticristo o contra Cristo, contra la palabra. Espero no haber lastimado sus sentimientos y no vayan a colgar los teléfonos y no se levanten para irse. Quédese quietos y vean si el Espíritu Santo nos revela y nos prueba esto a nosotros. Lo que sea que usted cree, solo permanezca quieto y escuche y pídale a Dios que le abra el corazón. Y luego usted se dará cuenta si es espino o abrojo, a donde sea que usted está parado. ¿Qué será ser espino? ¿Será abrojo? ¿Qué seremos? ¿Ah? ¿O cizaña o qué? Si somos trigo, entonces vamos a creer toda palabra de Dios. Si somos cizaña, vamos a estar en contra de la palabra de Dios. Ya, así de sencillo es esto. Otro mensaje, pero no en esta ocasión, porque este hombre es un hombre honorable. Él se está esforzando. No fallen en captar esto. Él se está esforzando en recuperar para la iglesia las cosas que le pertenecen a la iglesia. Él está procurando recuperar su propiedad, no las cosas espirituales. Qué tan exacto, hermano.
Y la gente carnal, eso está viendo. Están viendo las obras, están viendo esto, todo lo que sus ojos ven. Pero siempre están admirando lo que los hombres hacen. Ah, lo que hace este hombre, ah, lo que hace este otro. No, me voy con él, este sí. Pero si no tiene la palabra, no sirve de nada. No sirve de nada, hermano. Con la palabra, todo eso está tomado en cuenta delante de Dios y tendrá su recompensa. Pero si no tiene la palabra y la niega y la rechaza, no le servirá de nada eso. Pero aquí está el profeta diciendo eso exactamente. No fallen en captar esto. Dice, él se está esforzando en recuperar para la iglesia las cosas que le pertenecen a la iglesia. Él está procurando recuperar su propiedad, no las cosas espirituales. Si ese hubiese sido el caso, él hubiera estremecido toda esa nación como lo hizo Elías. Pero procuraba recuperar las cosas materiales. Nosotros poseemos propiedad. Nosotros somos una gran organización. Nosotros pertenecemos a eso. Todos nosotros, todos ustedes protestantes deben unirse con nosotros. Llegaremos a eso dentro de poco. De todas maneras, son todos hermanos y hermanas. No es así. Nunca fue y nunca lo será con la verdadera iglesia genuina de Dios. No puede ser así. Otro mensaje. Qué tremendo esto, hermano. Me disculpan, hermanos, esto es un poco fuerte, ¿no? Pero son verdades de Dios y no merecen algo menos estas organizaciones, porque están llevando a la muerte a la gente inocente. Vea lo que dice acá. Estoy en el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, que es uno de los mensajes más tremendos que existen del año 65. Dice, quedan maldecidos con maldición. ¿Quiénes? Las organizaciones. Todas ustedes, iglesias y denominaciones que se aferran a sus tradiciones de hombres en vez de la palabra de Dios, ustedes son malditas por Dios. ¿Más claro que eso? No hay algo más claro que esto. Entonces, si están malditas por Dios, como esa ciudad de Jericó fue maldecida, que es un tipo de la denominación, porque en el Antiguo Testamento tenemos tipos, tenemos figuras exactas y perfectas de lo que hoy está aconteciendo. Jericó, veíamos el día de ayer, era una ciudad maldita. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que no toquen nada de esa ciudad, pero uno se atrevió a coger el manto babilónico. ¿Y qué le pasó? Los que leen la Biblia saben. Lo mataron y con toda su familia. ¿Fue así? Así fue. Entonces jueguen nomás con la organización y verán lo que les pasa. Ustedes son malditas por Dios. ¿Yo qué tengo que estar entonces ahí en una organización cuando ya esté identificada con una organización? Si están malditas, ¿voy a estar yo ahí apoyando? De ninguna manera. De ninguna manera. Otro mensaje. Noten, no Jesús es falsos, Cristos falsos. Porque Jesús es falso es una cosa y Cristos falsos es otra. Porque Cristo es ungido. Jesuses hay muchos. La Biblia habla de falsos Cristos, no de Jesuses, de falsos Jesuses. Mateo 24 dice falsos Cristos. Oh, es todo un tema. Dice, ellos creen que están ungidos, pero saben que no son Jesús. Vean, eso sería demasiado claro. Si un hombre se levanta hoy y dijera, miren las cicatrices en mis manos, observen mi frente, yo soy Jesús, pues por supuesto sabríamos que eso está errado. ¿Quién le va a creer? Y recuerden, Jesús no dijo que aquellos sujetos aparecerían. Él dijo que aparecerían falsos Cristos, Cristos plural, denominaciones y demás. Ahí están los falsos Cristos, hermano, en las denominaciones. Ahí están. Ungidos, ungidos, ungidos. Y bajo esa unción sanan enfermos, echan fuera demonios. Y la gente corre allá, hermano. Acá está el Señor, dice, ve, acá se sanan los enfermos.
Pues hasta los falsos hacen eso. Pero ¿sabe lo que no tienen los falsos? La palabra. La palabra no tienen. Por eso es que uno tiene que vigilar la palabra. La enseñanza, la doctrina tiene que estar en línea con la palabra, con la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Porque ahí es la debilidad de los falsos. Ahí es donde no pueden. Denominaciones y demás, ungidos con un espíritu denominacional y no la palabra. Lo están captando no un Jesús falso, falsos cristos, falsos ungidos. Oh, cuán claro, cómo no, seguramente no se les pasará. Otro mensaje, Dios está tomando no una denominación, un pueblo para su nombre. Una denominación no recibirá estas verdades. Se necesitará una persona individual que pueda ver a Dios, que mire su palabra y la crea, y que no pertenezca a ninguna organización, sino que viva para Dios, no para su organización. La sabiduría intelectual de un obispo o algo que la ha enseñado. Eso es correcto. El profeta Pablo está diciendo aquí, escuche, ya estamos terminando, que una mujer no puede volverse a casar hasta que su primer marido esté muerto. ¿Dice así la palabra? Así dice. Ella no se puede volver a casar mientras que su primer marido esté vivo. Ella absolutamente, bajo ninguna circunstancia. Ella tiene que permanecer soltera mientras que su primer marido esté vivo. Y si cometiere tal pecado, ella será llamada una adúltera. Ahora, yo estoy hablando de lo natural para tipificarlo con lo espiritual. Escuche. Si esta mujer cometiera tal pecado, entonces ella es marcada una adúltera. Si tiene dos maridos vivos al mismo tiempo. Por lo tanto, ella renunció por haber hecho eso a sus derechos a Dios y al cielo. Por haber hecho eso, seguro que sí. Ella es desterrada de la economía de Dios, de acuerdo a las escrituras que acabo de leer. También lo es la iglesia, porque mujer representa iglesia en la Biblia. ¿Qué dice de la iglesia? También lo es la iglesia. Cuando trata de mezclar credo y denominación con la palabra de Dios, ella no puede estar casada con una denominación y a la misma vez ser la novia de Cristo. Ella tiene que estar muerta al uno o al otro. Así lo dice la ley aquí. Hay abundancia de leyes en la palabra de Dios y esa es su ley. Pablo está hablando lo mismo aquí. Ella no puede estar casada con una iglesia de credo mundano y ser la novia de Cristo, porque ella, una es contraria a la otra. Ahora recuerden, dicen, bueno, nosotros creemos esto, pero no creemos eso. Muy característico, ¿no? Si usted está casado con Cristo, Cristo es la palabra de Dios. En San Juan el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo era la palabra viviente. Él siempre fue la palabra. Él todavía es la palabra. Él siempre será la palabra. Ahora escuchen, ustedes no pueden mezclar denominación, credo, con la palabra. Porque son muy contrarios el uno al otro. No, que el uno es idea del hombre y el otro es idea de Dios. Son contrarios el uno al otro. Eso exactamente lo que Satanás trató de hacerle a Eva con su concepción intelectual. Él dijo, él admitió que Dios lo dijo, pero dijo, ciertamente no morirás, ¿ven? Y ellos creyeron eso. Le malinterpretó la palabra a Eva. Eso es lo que sucede, hermano. Le malinterpretan la palabra de Dios al pueblo, así como fue con Eva. Y eso trae muerte. Y eso es lo que el credo ha hecho. Mire, la denominación ha separado a la gente de la palabra de Dios. Yo veo igual, hermano. Yo exactamente esto veo, hermano. Si otros no ven, pues allá ya es problema de ojos ciegos. Así es como es, hermano. Se salieron del plan original de la palabra
y tomaron otras cabezas eclesiásticas y por ahí cometieron su gran error y cayeron en organizaciones. Gracias al Señor yo jamás me aparté de la palabra. No me aparté de lo que Dios envió en esta hora, porque un profeta en cada edad es la palabra, porque es el reflector de Dios, es la luz de Dios de cada tiempo. Eso es un profeta, porque él trae las verdades de Dios, él las revela. Se sale de ahí, así como fue con Moisés en su tiempo. Es exactamente igual. Apártate de estos incrédulos, le dijo el Señor a Moisés. ¿Y qué les pasó a Datán, Coré y Abirán? Mire, y tres, como coincidencia, hermano. Como coincidencia. Tres, Datán, Coré y Abirán. Así eran, Datán, Coré y Abirán, esos eran los tres. Les tragó la tierra a esos que se opusieron al profeta Moisés. Yo estoy del lado del profeta, hermano. Y si ustedes están del lado del profeta, están del lado mío. Pero si están del lado de otra cabeza, entonces son otra organización más. Así resulta esto. Por eso dice, y eso es lo que el credo ha hecho en esta noche. La denominación ha separado a la gente de la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que viene sucediendo. ¿Acaso no dijo Jesús cuando vino, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición para el pueblo? Amén. Y por vuestro credo hemos separado el compañerismo del Espíritu Santo para que unja la palabra de Dios, que ha sido enlazada para esta generación. Hemos separado a la gente de tal manera por denominación que no pueden tener oportunidad de verlo. Basado en Deuteronomio 16, ¿qué tipifica eso en el sacrificio? Aquí habla de la levadura. No lo mezclen con ningún credo, significa eso. Cuando el Señor dijo que se haga panes sin levadura. La harina representa la palabra de Dios y debe hacerse panes sin levadura. Por eso cuando hacen la Santa Cena con galletas están quebrantando el orden divino de Dios y las representaciones perfectas de la palabra. ¿Cómo pueden participar de la Santa Cena con galletas? Dios mío. Tiene que ser de acuerdo a la palabra. Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque el pan representa la palabra de Dios, que no se la debe mezclar con levadura humana, con credos de hombres. Aquí está diciendo, ¿qué tipifica eso en el sacrificio? No lo mezclen con ningún credo. Tiene que ser la palabra, ningún pan leudado. Qué tristeza me da, hermano, que a la palabra de Dios la hayan mezclado, la hayan leudado con credos, con ideas de hombres, y de esa manera alimenten al pueblo. Y el pueblo comiendo ese pan leudado, esa doctrina torcida, mal interpretada, sin revelación. Sí me duele. Ustedes saben lo que es la levadura en cualquier cosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa significa el cuerpo. A Cristo no se le puede meter ni un tantito de denominación o de credo. No, Señor, eso no funcionará. Y es lo mismo en la iglesia. Están intentando mezclar la denominación con la palabra para queriendo hacer que la palabra diga lo que dice la denominación. Qué tremenda astucia, ¿no? Y están buscando alguna escritura que cuadre con lo que ellos creen. Nosotros tenemos que cuadrar con la palabra, no esperar que la palabra cuadre con nosotros. Escuche, Balán dijo, nosotros permitamos que nuestros hijos se casen porque después de todo nosotros creemos en el mismo Dios. Esos números 25, números 31 puede encontrar.
¿Cómo podrán dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? ¿Cómo pueden ustedes andar con Dios si no están de acuerdo con su palabra? Les pregunto. Eso es una pregunta. ¿Cómo? Dios está conmigo, dice. ¿Y rechazando la palabra? ¿Cómo es posible? No, Dios está conmigo. Yo le amo al Señor, los religiosos. Y a la misma vez se les presenta la palabra de Dios, la rechazan. No, dice, no, yo no creo eso. Eso fue para allá nomás. Por eso mismo están muertas. Porque a ese Dios vivo, real, de tiempo presente, lo dejaron en la historia. Escuche, ¿cómo pueden ustedes añadir credos y demás cosas cuando se les ha ordenado no hacerlo? ¿O se les ha mandado a no hacerlo? Ustedes no pueden hacerlo. No hay manera de hacerlo, hermano, hermana. Ustedes no pueden mezclar esa levadura con lo que no tiene levadura. Aceite y agua no se mezclan. Oscuridad y luz no se mezclan. La luz es mucho más poderosa, simplemente echa fuera la oscuridad. Y así que no podemos mezclarlo. Tampoco puede mezclarse con el pecado del mundo. No se puede mezclar, escuche. No se puede mezclar la iglesia y la denominación. No se puede mezclar la iglesia y el credo. No se puede mezclar el mundo y el evangelio. No se puede mezclar. Salid en medio de ellos, apartaos, dice Dios, yo os recibiré. Vosotros me seréis hijos e hijas. Seré Dios para vosotros. No se puede mezclar. Pentecostales, por eso Lutero perdió su mensaje, así es como Wesley perdió su mensaje. Si la iglesia de Wesley hubiera continuado, hubiera sido pentecostales. Si los luteranos hubiesen continuado, hubieran sido metodistas. Y ahora, si los pentecostales continuaran, esa sería la novia. Pero como no lo hicieron, se quedaron organizados, no son la novia. Será únicamente la cáscara, por supuesto. Toda iglesia que se organiza se queda como un portador. Nada más. Así como en la planta va subiendo la vida a través de un proceso por portadores. Primero la raíz, luego el tallo, etcétera, sigue subiendo hasta el grano. Asimismo la simiente, la palabra de Dios, viene a través de portadores hasta que llega a expresarse el grano mismo, la palabra original. Entonces toda iglesia que se organiza queda como un portador. Nada más. Y como dentro del mensaje también han hecho lo mismo, también son cáscaras, son forros, son portadores. Amén. Será únicamente la cáscara y el tallo será quemado. Ustedes saben eso. Él reunirá su trigo en el granero, mas las cáscaras él quemará con fuego que nunca se apagará, aunque fueron el portador. Ciertamente la transportó, pero la vida lo dejó tan pronto como llegó a ser una hoja. Y salió para hacer otra cosa hasta que llegó a su estatura completa. Permítame repetirlo. El kosher en la ofrenda de la expiación en los días de Moisés, cuando Moisés sacó a los hijos, debía haber 7 días que no tendrían levadura entre la gente. Se puede leer algunas escrituras. Bueno, escuche, estamos terminando. Cualquiera sabe eso en Éxodo. Por 7 días no se hallará nada de levadura en vuestros campamentos. Así dijo el Señor. Esos 7 días representaron todas las 7 edades de la iglesia. ¿Ven? Nada de levadura. Ahora, ¿qué es eso? Ningún credo, nada del mundo. Jesús dijo, si amáis al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Y nosotros queriendo mezclar eso, usted no puede. Usted tiene que llegar al punto de creer una sola cosa. O le va a creer a Dios o le va a creer a su iglesia. Le va a creer al mundo. Usted no lo puede mezclar todo. Y usted no puede aferrarse a esas cosas antiguas a las cuales se aferró la otra iglesia anterior. Usted tiene que tomar el mensaje de él ahora.
Dios bendito. Es que Dios va avanzando en la revelación y en la luz de su palabra. Por eso es que las águilas solamente y es la característica del águila, solamente come carne fresca. ¿Ha visto usted un águila comiendo carne pasada o podrida o dañada? No, señor. Pero los cuervos sí lo hacen. Ellos están comiendo la carne podrida. Y así son los denominacionales hoy, hermano. Esto es duro, pero es la verdad. Los denominacionales, los organizacionales están como los cuervos comiendo la carne pasada. O sea, el mensaje pasado, de tiempos pasados, que ya pasó, que ya se entregó, que ya se dio. Las águilas comen solo carne fresca, o sea, mensaje fresco, el mensaje de la hora, la palabra viva de la hora. Ahí estamos, hermano. De eso nos alimentamos nosotros como águilas de esta hora, de la palabra nueva, de la palabra fresca, de lo que Dios prometió en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que rechazaron los fariseos en los tiempos de Jesús? El mensaje fresco, el evangelio. ¿Y por qué rechazaron? Porque estaban comiendo la ley. Estaban comiendo el mensaje antiguo, la ley. Carroña. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo pudiéramos seguir avanzando, no? Y viendo todo esto. Pero una pequeña manada, las águilas en los tiempos de Jesús, vieron el mensaje nuevo, vieron el evangelio y empezaron a comer, a reunirse alrededor del cuerpo muerto, la palabra, el evangelio de la hora, y a seguir comiendo. En cambio los otros rechazaron. Lo mismo es ahora. Dios nos envió un mensaje de restauración, nos envió un profeta, el séptimo ángel. ¿Para qué? Para revelar todos los misterios de Dios, para restaurar la verdadera doctrina original que se perdió a través de las edades en su totalidad. Y las águilas nos hemos reunido a comer ese pan fresco, ese alimento fresco de la hora, mientras los cuervos lo rechazan. Él dijo: lo que sobre no lo dejen hasta mañana. En el tipo es así, hermano. En el tipo es así. No lo dejen para mañana. Ni siquiera el maná cuando caía del cielo tenían que recoger el día. Porque al otro día estaba podrido, estaba dañado. Era así el maná. Lea usted el libro de Éxodo. El maná representa la palabra de Dios, a la palabra fresca de la hora. Él dijo: lo que sobre no lo dejen hasta mañana, para que entre en esta otra edad. Quémenlo con fuego, que sea destruido. Que la edad en la que uno está viviendo, el mensaje de esta edad, tiene que ser traído de las Escrituras y vindicado y probado por Dios, que es Dios haciéndolo. Luego usted o recibe eso o lo rechaza. Eso es vida eterna, el liderazgo del Espíritu Santo guiando su iglesia. Hermanos, que todavía me queda: no se mete en ninguna organización, ni se deje llevar por credos y tradiciones, ni por cualquier cosa que tome lugar de la palabra y el Espíritu. De otra manera usted estará muerto, estará terminado, usted estará muerto, eternamente separado de Dios. Y pudiera continuar, hermano, con esto, pero creo que es suficiente. El Espíritu Santo habló en esta hora contra todos los sistemas organizacionales hechos por los hombres. Y como dentro del mensaje han vuelto a ser mini sistemas, mini organizaciones, el Señor tiene que actuar de la misma manera. Por eso el llamado insiste, y también el mensaje, no lo leí porque no tengo tiempo, insiste el mensaje en hacer eso. Póngase de pie, oremos al Señor.